Una chica se quedó sola en casa por un corto periodo de tiempo y desapareció sin dejar rastro. Lo que pasó después se sintió más como un thriller detectivesco que un caso real, porque era imposible creer que algo así pudiera haber sucedido en la vida real. Se tardó 15 años en saber finalmente la verdad, y cuando sucedió, todos se enfurecieron y se sorprendieron. Jessica Dishon nació el 2 de mayo de 1982, en el pequeño pueblo estadounidense de Shepherdsville, Kentucky. Era un lugar tranquilo, donde muchos residentes se dedicaban a la agricultura y se conocían bien. Jessica tenía 2 hermanos menores y desde temprana edad ayudó a sus padres a cuidar a los niños mientras trabajaban. Esto hizo que Jessica fuera más independiente y sus padres siempre pudieron confiar en ella. Cuando tenía 15 años, tomó un trabajo de medio tiempo en un restaurante local para ahorrar para su primer auto. Soñaba con un Pontiac rojo. Y unos años más tarde había ahorrado suficiente dinero para hacer realidad ese sueño. A pesar de su trabajo de medio tiempo, Jessica tenía excelentes calificaciones y comenzó a hacer planes para asistir a la universidad para convertirse en contadora después de la escuela. En el otoño de 1999, cuando tenía 17 años, Jessica ingresó en su último año. También empezó a salir con un chico, y estaba emocionada con eso. En la mañana del viernes 10 de septiembre, su día empezó como siempre. Los padres de Jessica se fueron a trabajar, mientras ella todavía dormía. Sus hermanos menores fueron a la parada del autobús y se fueron a la escuela. Jessica se quedó en casa, y se suponía que debía conducir a la escuela en su auto. Poco después que sus hermanos, alrededor del mediodía, su madre regresó a casa. Inmediatamente notó algo extraño. El auto de Jessica estaba estacionado frente a la casa, aunque debería haber estado en clase. En ese momento, la madre entró a la casa y fue a la habitación de su hija. Su pensamiento inicial fue que Jessica podría haberse quedado dormida y faltar a la escuela, pero no estaba en su habitación. Luego la madre pensó que por alguna razón Jessica podría haberle pedido a su padre que la llevara a la escuela. Lo llamó, pero él dijo que había ido a trabajar solo esa mañana, pensando que podría haber algo mal con el auto de Jessica. La madre tomó una llave de repuesto de la casa para intentar arrancarlo. Sin embargo, tan pronto como se acercó al auto, vio una escena inquietante. En primer lugar, la puerta del conductor estaba ligeramente abierta. En segundo lugar, y más alarmante, el teléfono celular de Jessica estaba en el asiento con los números 9 y 1 en la pantalla debajo del asiento delantero. Estaba uno de los zapatos de Jessica y sus llaves, y en el asiento trasero estaban sus libros de texto, ropa de trabajo y bolso. La madre inmediatamente temió lo peor. Era evidente que alguien había intentado marcar al 911 en el teléfono de Jessica, pero no lo terminó. Además, Jessica obviamente no podía haber dejado todas sus pertenencias en el auto y marcharse. La familia vivía en las afueras de la ciudad, por lo que habría tenido que recorrer varios kilómetros a pie. Los padres de Jessica llamaron a la escuela solo para escuchar que su hija no había asistido a clases. De alguna manera, la escuela no les había notificado sobre esto como debería haberlo hecho unas horas más tarde. La mejor amiga de Jessica del restaurante, donde ambas trabajaban, llamó a sus padres diciendo que Jessica no se había presentado a su turno, lo que aumentó su preocupación. Preocupados por la ausencia de Jessica de la escuela y el trabajo, y el hecho de que sus pertenencias, incluido un teléfono con el 9 y el 1 marcados, se dejaron en un auto sin llave. Sus padres decidieron llamar a la policía. Sin embargo, el sheriff simplemente sugirió que Jessica probablemente se había ido, y que eventualmente regresaría a casa. Ni siquiera prestó atención al hecho que uno de sus zapatos se quedó en el auto, lo que le dificultaba ir lejos sin él. Los padres de Jessica intentaron convencer al sheriff de que su hija podría estar en peligro, pero a pesar de sus súplicas, se negó a abrir una investigación, dejándolos sin otra opción que regresar a casa. Después de eso, los padres de Jessica decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Se comunicaron con familiares, amigos y conocidos, pero nadie la había visto juntos.
comenzaron a buscar a Jessica por todo el pueblo, pero no estaba por ningún lado. A la mañana siguiente, sus padres regresaron al sheriff y le dijeron que Jessica todavía no había llegado a casa. ¿Ves? Envió a 2 oficiales para inspeccionar su auto, pero sus padres enfrentaron otro problema. Los oficiales examinaron el vehículo sin guantes, tocando todo el interior con las manos desnudas. Tampoco revisaron la habitación de Jessica, aunque era un procedimiento estándar. Una vez más defraudados por la policía, los padres de Jessica intentaron obtener ayuda de los medios locales, llamando su atención sobre la desaparición de su hija y la falta de interés de la policía, junto con familiares y amigos. Iniciaron su propia búsqueda y también comenzaron a distribuir volantes con información sobre Jessica. La búsqueda fue dirigida por el padre de Jessica y su hermano Stanley, que conocían bien el área temiendo lo peor. Decidieron buscar en los alrededores, cerca de un río local. El área tenía una reputación bastante mala, ya que era popular entre los traficantes de drogas, locales y otros criminales, debido a su naturaleza aislada y cubierta de vegetación. Durante horas, los familiares de Jessica peinaron el terreno difícil cerca del río, pero no encontraron rastro de ella. A la mañana siguiente, sucedió algo extremadamente extraño. Los padres de Jessica estaban en casa y su hijo estaba jugando en el patio. De repente corrió adentro alegando que escuchó un grito de ayuda que sonaba como la voz de su hermana. El padre de Jessica agarró su escopeta y salió corriendo tratando de localizar la fuente del grito. Al mismo tiempo, su hermano llegó a su casa y rápidamente se unió a la búsqueda. Pronto notaron algo allí. Había humo saliendo de la propiedad de su vecino, un hombre de 40 años llamado David Brooks. Cuando se acercaron lo vieron quemando algo que parecía ropa en su tierra. Parecía muy sospechoso, por lo que el padre de Jessica le pidió permiso a Brooks para registrar su granja. Sin embargo, Brooks se negó y les pidió que se fueran. Esto no era lo único extraño sobre Brooks. Antes de la desaparición de Jessica, sus parientes habían mantenido una relación normal con él y su familia. Sin embargo, poco después de eso, Brooks comenzó a comportarse de manera extraña. Comenzó a conducir lentamente con regularidad, pasando lentamente por su casa, mirándolos con una sonrisa siniestra. Los padres de Jessica también recibieron misteriosas llamadas telefónicas, donde un hombre desconocido permaneció en silencio y solo respiró con dificultad. Sospecharon que Brooks estaba detrás de esto, pero no pudieron entender la razón de tal comportamiento. Después de presenciar a Brooks quemando ropa en su propiedad, los padres de Jessica decidieron hablar una vez más con la policía, que había mostrado poco interés en el caso desde el principio. Compartieron sus observaciones, pidiendo a los oficiales que visitaran a Brooks con perros cadáver, y aceptaron usar la ropa de Jessica para rastrearla. Los perros los llevaron al pozo de fuego en la propiedad de Brooks, pero no se encontró evidencia sustancial. Los perros también descubrieron guantes negros en uno de los cobertizos que señalaban la presencia de un olor asociado. Con la descomposición durante la búsqueda, Brooks mostró un comportamiento cada vez más sospechoso, pero la policía no pudo conectarlo con la desaparición de Jessica. Una vez más, yéndose con las manos vacías, decepcionado por la policía, el padre de Jessica decidió comunicarse con el FBI. La oficina generalmente se abstiene de iniciar investigaciones basándose únicamente en llamadas de familiares de personas desaparecidas, pero esta vez decidieron involucrarse de inmediato. A la luz de los hechos inquietantes presentados por los padres de Jessica y después de una investigación exhaustiva, el FBI concluyó que algo realmente horrible podría haberle sucedido a ella. A partir de este punto, comenzó una investigación real, una que la policía local se había mostrado reacia a realizar. Los agentes del FBI recolectaron huellas dactilares de la habitación de Jessica y su automóvil. También confiscaron todas las pruebas potenciales para su análisis y las enviaron todas al laboratorio. Los investigadores también organizaron una búsqueda exhaustiva en el terreno, utilizando helicópteros y reuniendo voluntarios. Examinaron minuciosamente el fondo del estanque cerca de la casa de Jessica, considerando la posibilidad de que su cuerpo pudiera estar allí. Los agentes del FBI peinaron meticulosamente la granja de Brooks, y allí encontraron algo
muy alarmante, en uno de los cobertizos que encontraron una foto impresa de Jessica después de este inquietante descubrimiento. Los detectives estaban casi seguros de que Brooks estaba involucrado de alguna manera en su desaparición. También sospechaban de su hermano Joseph, de 35 años, ya que se comportó de manera extraña mientras la policía registraba su propiedad. Sin embargo, hubo un problema durante la búsqueda. Los investigadores no encontraron evidencia lo suficientemente sustancial como para arrestar a los hermanos, por lo que centraron todos sus esfuerzos en la búsqueda en el área, casi seguros de que Jessica ya no estaba viva. 27 de septiembre, 17 días después de su desaparición, la policía recibió una llamada. Una mujer estaba conduciendo por la carretera cerca del río donde el padre de Jessica la había buscado en los días iniciales. Vio algo extraño cerca de un árbol justo al lado de la carretera y decidió inspeccionarlo. La mujer se acercó, se dio cuenta de que se parecía a un cuerpo humano y llamó a la policía de inmediato. Los agentes del FBI llegaron a la escena y efectivamente encontraron el cuerpo sin vida de una joven a la que le faltaban algunos dedos y extremidades. Tenía una cuerda con rastros de pintura roja y plateada atada. Alrededor de sus piernas, partes de su ropa, faltaban, lo que llevó a los detectives a creer que el perpetrador abusó sexualmente de ella. Debido al avanzado estado de descomposición, no pudieron confirmar si era Jessica. El oficial fue a su casa y pidió a sus padres que la ayudaran a identificarla. El padre de Jessica no se atrevió a mirar a su hija fallecida, pero su madre estuvo de acuerdo. Llegó a la escena y al principio no pudo identificarla, pero pronto notó un pequeño tatuaje de mariposa en el cuerpo idéntico al de su hija y ubicado en el mismo lugar. Más tarde, los expertos médicos confirmaron la identidad de la víctima y determinaron que su causa de muerte fue estrangulación numerosa. También se encontraron moretones en su cuerpo. Los expertos revelaron que sus extremidades y dedos fueron desprendidos post-mortem, lo que significa que todavía estaba viva en ese momento. Pero incluso ese no fue el hecho más devastador. Resultó que Jessica había estado viva durante aproximadamente 3 días después de su desaparición, lo que significó que la policía tuvo la oportunidad de salvarla, pero no tomaron ninguna medida para hacerlo. Después del descubrimiento del cuerpo, el FBI decidió volver a interrogar a Brooks, y esta vez descubrieron algo nuevo durante su conversación inicial. Afirmó haber visto a Jessica cerca de su casa la mañana en que desapareció. Sin embargo, esta vez cambió su historia, diciendo que no la había visto en todo ese día. Ahora afirmó que estaba en casa, en la cama con su esposa, esa mañana, y cuando los detectives interrogaron a su esposa, ella contradijo el testimonio de su esposo. El FBI continuó interrogando a Brooks y le preguntó qué haría si encontraran sus huellas dactilares en el cuerpo de la víctima. Aunque no se encontró tal evidencia, la respuesta de Brooks fue extremadamente sospechosa. Dijo que tendría que confesar todo en ese caso. Más tarde, no pasó una prueba de polígrafo, por lo que el FBI decidió arrestarlo y seguir adelante con el juicio. Eran conscientes de que las posibilidades de un veredicto de culpabilidad eran relativamente bajas, ya que no habían encontrado ninguna prueba sólida que vinculara a Brooks con el asesinato. Todo lo que tenían eran indicios inquietantes pero indirectos de su participación. Los detectives continuaron trabajando en el caso, buscando cualquier prueba adicional a medida que se desarrollaban los preparativos del juicio. Los investigadores recordaron otro detalle interesante durante la búsqueda del coche de Brooks. Encontraron una cuerda similar a la utilizada para atar las piernas de la víctima. Sin embargo, no se encontraron muestras de ADN en ella, lo que la convirtió en otra pieza de prueba circunstancial. El juicio comenzó en enero de 2003. El abogado de Brooks insistió en la ausencia total de pruebas y declaró la inocencia de su cliente. Algo más salió a la luz durante el juicio cuando se descubrió el cuerpo. Los investigadores también encontraron algunas extremidades faltantes de la víctima cerca. Las colocaron en contenedores especiales
y se las entregaron a la policía local, ignorando las etiquetas que decían guardarlo en el refrigerador. Dejaron las cajas a temperatura ambiente, lo que provocó una descomposición extensa, por lo que incluso, si había alguna evidencia potencial, incluidos posibles rastros de ADN del asesino, se perdió debido a este error. Todas las demás piezas de evidencia circunstancial contra Brooks carecían de suficiente peso. Al final los jurados no pudieron llegar a una decisión unánime, por lo que el hombre salió libre según las leyes estatales. Solo podría ser acusado nuevamente si se encontraban nuevas pruebas para los padres de Jessica. Este fue un golpe devastador. No tenían casi ninguna duda de que Brooks estaba detrás del asesinato de su hija. Además, si la policía hubiera tomado su trabajo más en serio, su hija podría haberse salvado. Así que al final perdieron toda esperanza de lograr justicia en los años siguientes. Este caso permaneció sin resolver y finalmente fue abandonado. Casi por completo, en 2012, una nueva detective, Len Hunt, se unió al departamento de policía local, fue asignada para investigar casos sin resolver, y su enfoque inicial recayó en el asesinato de Jessica Dish. Al revisar los archivos del caso se sorprendió por la negligencia de sus predecesores. La mayoría de los documentos estaban llenos de errores. Faltaba cualquier referencia a conversaciones con las partes involucradas y la evidencia no estaba documentada adecuadamente. En otras palabras, se manejó de manera tan ineficaz que esencialmente tuvo que comenzar la investigación desde 13 años. Después del asesinato, su primer paso fue hablar con la familia de Jessica. Uno de sus hermanos, ahora un adulto que vive separado de sus padres, le entregó una caja de las pertenencias de Jessica de su auto. La había guardado desde que la policía devolvió estos artículos a la familia. Una vez más, Hunt se sorprendió de cuán descuidadamente sus colegas habían manejado la evidencia al no almacenarla adecuadamente de acuerdo con el protocolo. Ahora, después de tantos años, era poco probable que estos artículos la ayudaran. Sin embargo, continuó diligentemente examinando todo lo que pudo encontrar. Pronto, descubrió un detalle interesante entre los documentos. Era el informe del examen médico de Brooks. Indicaba que su coeficiente intelectual era solo 61, lo cual es bastante bajo. Esto generó preocupaciones sobre todas las acciones policiales, incluidos los interrogatorios de Brooks. Dado su coeficiente intelectual significativamente bajo, es posible que no haya entendido completamente la mayoría de las preguntas y podría han dado respuestas poco adecuadas. Todo esto llevó a Hunt a considerar que el hombre podría no tener ninguna conexión con el caso, ya que su extraño comportamiento podría explicarse fácilmente por su coeficiente intelectual extremadamente bajo. Entonces Hunt comenzó a pensar quién más podría haber cometido este asesinato. Investigó exhaustivamente a todos los involucrados en el caso o que vivían cerca. Esto continuó hasta septiembre de 2014, casi 15 años después de la muerte de Jessica. Un colega de otro departamento llamó a Hunt para compartir información intrigante. Un recluso de una prisión estatal de Kentucky afirmó conocer la verdadera identidad del asesino de Jessica Dish. Hunt se acercó a esta pista con un ligero escepticismo. Por lo general, cuando los reclusos querían compartir alguna información con la policía, terminaba en decepción y pérdida de tiempo. Muchos de ellos solo imaginan algunas historias para asegurar la liberación anticipada o mejorar sus condiciones en prisión. Aún así, ella entendió que no podía ignorar esta pista sin verificación. Fue a la prisión y se reunió con el hombre que supuestamente tenía la información. Según él, compartió una celda durante un tiempo con un individuo condenado por abuso infantil, el mismo cargo que él en este terreno común. Los dos se hicieron amigos e intercambiaron detalles sobre sus crímenes. Ocasionalmente, un día, el compañero de celda le dijo que, entre otras cosas, había asesinado a Jessica Dishon. Después de eso, el informante soltó una bomba dándole al detective el nombre de este hombre, dejándola en shock. Era Stanley Dish, el tío de Jessica,
el hermano de su padre, según el informante. Stanley le dijo que había abusado sexualmente de Jessica durante varios años mientras vivía en su casa. La amenazó con matarla a ella o a alguien cercano a ella si alguna vez. Hablaba de ello en la primavera del 99, cuando Jessica consiguió un novio. Stanley comenzó a temer que tarde o temprano podría confesarle sobre el abuso de su propio tío en la mañana del 10 de septiembre. Stanley llegó a su casa cuando Jessica estaba sola. Ella estaba fuera subiendo a su auto, habiendo cargado ya todas sus pertenencias. Stanley se acercó a ella y le exigió que rompiera con su novio, pero Jessica se negó y amenazó con exponerlo. Si no la dejaba en paz, él comenzó a amenazarla, y ella tomó el teléfono, intentando marcar el 911. Stanley intentó agarrarla, pero Jessica se liberó y corrió hacia la casa. El hombre la siguió hasta su habitación, la golpeó y la ató en sus sábanas, antes de llevarla a un cobertizo abandonado no muy lejos de donde su cuerpo sería encontrado más tarde. Stanley la mantuvo viva allí durante varios días, sometiéndola a abusos y torturas. Luego la mató, movió el cuerpo a un lugar visible cerca de la carretera y enterró las sábanas en el suelo debajo del cobertizo. También mencionó que, después del asesinato, le quitó algunas de las extremidades a la víctima con la esperanza de engañar a la policía y hacerles pensar que los narcotraficantes estaban involucrados. El detective Hunt se dio cuenta de que esta información nunca se reveló. Solo los familiares más cercanos de Jessica sabían sobre las extremidades faltantes, por lo que el informante no pudo haber inventado este detalle. Por último, también agregó que Stanley enterró el zapato de Jessica debajo de un árbol roto cerca del cobertizo. Ann Hunt decidió verificar toda esta información sobre la evidencia enterrada. Dada la escasez de cosas en el departamento de policía local, nadie de allí podía ayudarla, así que contactó al hermano de Jessica y algunos otros familiares que aceptaron participar en la búsqueda. No les dijo que Stanley podría ser el asesino, ya que decidió encontrar alguna evidencia para respaldar estas impactantes acusaciones. Primero, el primer día de la búsqueda, no pudieron descubrir ninguna pista bajo la lluvia torrencial. Cavaron en las áreas que coincidían con la descripción del informante, pero no arrojaron resultados. Al día siguiente, el hermano de Jessica y Hunt regresaron al sitio. En el camino, él señaló un granero abandonado junto a la carretera. Se dirigieron allí y comenzaron a cavar la tierra adentro, y casi de inmediato hubo un avance largamente esperado. Descubrieron una sábana enterrada. Hunt recopiló la evidencia y se apresuró a la casa de Jessica. Durante todos estos años, sus padres no habían hecho ningún cambio en su habitación. Permaneció exactamente como estaba el día que su hija desapareció. Gracias a esto, Hunt pudo confirmar que la sábana encontrada era parte de la ropa de cama de Jessica. Estaba ausente de la cama, y la otra ropa de cama compartía el mismo patrón. Inmediatamente después de este descubrimiento, Stanley fue arrestado y llevado a interrogatorio. Se negó a confesar el crimen, aunque parecía visiblemente conmocionado durante la conversación con los detectives. Finalmente fue acusado de asesinato, y el caso procedió a la corte. El padre de Jessica no podía creer que su propio hermano hubiera cometido un acto tan atroz contra su hija. Pasó por una fase de negación completa, pero finalmente llegó a un acuerdo con esta realidad insoportable. Más tarde, recordó que, en los primeros días de la desaparición de Jessica, fue Stanley quien sugirió buscar el cuerpo cerca del río. Sin embargo, durante la búsqueda de repente se sintió mal, y su hermano lo llevó a casa. Resultó que esto sucedió a solo unos cientos de metros del granero donde se encontraba Jessica, lo que sugiere que Stanley los desvió deliberadamente de encontrarla. Mientras aún estaba viva durante la preparación para el juicio, el detective Hunt investigó el pasado del sospechoso, tratando de encontrar alguna evidencia adicional. Ella ya sabía que había cumplido condena por agredir a otra niña en su familia, pero Hunt pronto descubrió un hecho aún más perturbador. Varias otras mujeres estrechamente relacionadas con Stanley le dijeron a la policía que había abusado sexualmente de ellas a una edad temprana. El patrón era consistente. Les decía
a sus familiares que temporalmente no tenía dónde vivir y les pedía que lo dejaran quedarse en su casa por un tiempo cuando se quedaba solo con las chicas. Stanley cometía sus viles actos usando amenazas para silenciarlos. Al escuchar todas estas historias, la policía concluyó que Stanley había estado haciendo esto durante 3 décadas a pesar de todo. El detective Hunt se dio cuenta de que asegurar una condena por el asesinato sería un desafío, ya que casi no había pruebas sólidas contra Stanley, como huellas dactilares o ADN. Continuó investigando el caso hasta que se topó con una caja de archivos viejos que aún no había examinado. Mirando su contenido, Hunt se sorprendió una vez más por la incompetencia de sus predecesores que inicialmente manejaron el caso. En la caja había una carta fechada el 26 de junio de 2002. Otro informante escribió a la policía la misma historia que Hunt escuchó solo 12 años después del recluso de la prisión de Kentucky. En el verano de 2002, Stanley ya estaba cumpliendo condena por agredir a un pariente menor de edad. Durante ese tiempo le contó a su compañero de celda sobre el asesinato de Jessica. El compañero de celda, que resultó ser un informante de la policía, escribió una carta al departamento manejando el caso, revelando todos los horripilantes detalles de lo que Stanley le había hecho a su sobrina y... ¿Qué crees que hizo la policía? Simplemente ignoraron la carta, probablemente convencidos de la participación de Brooks en esos años, por lo que no se molestaron en considerar a otros sospechosos. Una vez más, Hunt estaba decepcionada por la falta de profesionalismo de sus colegas. Si solo hubieran prestado más atención a su trabajo, este caso podría haberse resuelto en 2002. Después de todos estos años, solo podía esperar el juicio con la esperanza de que Stanley finalmente enfrentara una justicia retrasada por sus acciones. El proceso comenzó en 2015. Y Stanley declaró su inocencia presente en la sala del tribunal. Los padres de Jessica apenas podían mirar con su pariente que había destruido sus vidas. También estaban furiosos, porque no podía confesar. Para darles algún tipo de cierre, la fiscalía creía que las posibilidades de obtener un veredicto de culpabilidad por los cargos de asesinato eran relativamente bajas, principalmente porque casi no había pruebas sustanciales en su contra. También había un problema con los cargos de agresión que involucraban a otras chicas de la familia. Todas tendrían que testificar en el tribunal describiendo las acciones de Stanley contra ellas con gran detalle, por lo que la fiscalía decidió ofrecerle a Stanley un acuerdo de culpabilidad. Acordaron retirar la pena de muerte a cambio de la confesión de Stanley, tanto en las agresiones a familiares como en el asesinato de Jessica. Al final, aceptó y se declaró culpable. Como parte del acuerdo, no estaba obligado a revelar ningún detalle específico de los crímenes. Los padres de Jessica, que deseaban saber toda la verdad, no estaban contentos con eso, pero Stanley permaneció en silencio bajo los términos del acuerdo de culpabilidad. El asesino recibió una sentencia de prisión de 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Dado que tenía 56 años en el momento de la sentencia, Stanley podría ser liberado a los 71 años después del juicio. El padre de Jessica prometió que si su hermano no morir en prisión, estará esperando a que tome el asunto en sus propias manos. En 2019, Stanley dio su primera entrevista, afirmando que no mató a Jessica según él estaba en el trabajo esa mañana. Pero era imposible verificarlo. Después de 2 décadas tampoco pudo explicar cómo 2 informantes no relacionados se les ocurrieron historias idénticas que incluían detalles que solo conocía el asesino, como un lugar de entierro de sábanas. En cuanto a David Brooks, los detectives aún no descartan su posible participación menor. En el caso Stanley, lo conocía y podría haber pedido ayuda para deshacerse de las pertenencias de la víctima, dado el bajo coeficiente intelectual de Brooks. Es posible que no haya entendido completamente toda la situación. Es posible que quemara la ropa de la niña en el fuego, y Stanley podría haberle entregado los guantes con el olor del cuerpo que detectaron los perros. También es posible que dejara la foto de Jessica en el cobertizo de Stanley para incriminarlo. Sin embargo, es posible que la verdad nunca se revele.
ya que Brooks falleció en 2021 debido a problemas cardíacos. Vale la pena mencionar el momento en que al tercer día de la desaparición de Jessica, su hermano menor escuchó un grito de ayuda afuera. Pensando que era su hermana, todavía es imposible decir con certeza qué pasó en ese momento. La niña todavía podría haber estado viva, pero Stan Lee la sostenía en el granero, a unas pocas millas de su casa. Lo más probable es que la niña lo haya imaginado debido al estrés. O alguien más estaba gritando, pero hay una versión, algo improbable, como recordamos, justo después de que el padre de Jessica salió corriendo. Stan Lee llegó a la casa, lo que significa que estaba cerca. Podría ser que la niña estuviera en su auto con la boca cerrada con cinta adhesiva, o inconsciente. Sin embargo, esta teoría parece muy improbable. Comparte tus pensamientos sobre esta historia en la sección de comentarios, y no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte si disfrutaste este video. Gracias por mirar.